Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Capítulo 1, versículos del 18 al 24. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, queridos hermanos. Con la bendición de Dios en nuestra vida y la intercesión de nuestra Madre María Santísima, hemos llegado a la mañana del día lunes 18 de diciembre de nuestro año 2023. Queridos hermanos, José recibió a su esposa tal y como Dios se lo pedía. Fíjense, queridos hermanos, cómo cuando Dios elige a María, automáticamente también está eligiendo a José. Pues porque ellos dos tenían una relación cercana, estaban comprometidos en matrimonio, iban a ser esposos. Seguramente tenían los deseos de una familia propia, José tener sus propios hijos con María, María ser la madre de los hijos de José. Sin embargo, la mirada de Dios estaba en María, pero al estar en María, también estaba su mirada en José, porque al elegirla ella los ha elegido a los dos, y a los dos les ha dado un lugar particularmente especial en la historia de la salvación. María es la madre de Jesús. José es el padre adoptivo del niño Dios, como solemos decirle, ¿no? De Jesús pequeño, su padre adoptivo. Y Jesús, siendo hijo de Dios, crece al cuidado y a las órdenes de José. Seguramente Jesús también aprendió a hacer muebles, puesto que José era carpintero. Y se dejó guiar y educar y cuidar por él, hasta que también llegara el momento en que Jesús tomara sus propias acciones dentro del proyecto de Dios Padre. Pero es importante comprender cómo el Señor, cuando elige, no elige a una persona en particular, elige a esa persona y elige a los que le rodean. Y en ese sentido, queridos hermanos, todos somos corresponsables de la salvación de las personas que tenemos a nuestro alrededor. No siempre son nuestra familia de sangre. Muchas veces tendremos a nuestro alrededor personas que son amigos, conocidos, compañeros de trabajo, vecinos, o simplemente personas que la vida y Dios nos han puesto en el camino. Pero esto significa entender que el proyecto de Dios es de todos. Es de todos, y la corresponsabilidad entre los hijos de Dios significa que podamos ayudarnos mutuamente. Obviamente el Señor irá dando esa luz para que nosotros vayamos comprendiendo cuál es el proyecto que nos pide y qué es lo que quiere con cada uno de nosotros. A José el Señor se le manifestó en el sueño y le dijo que no tuviera pena de recibir a María, que no estuviera molesto. Obviamente José estaba molesto. De repente su comprometida, su prometida, estaba embarazada por obra del Espíritu Santo. Yo creo que esto no fue fácil para José entenderlo, pero precisamente es cuando Dios actúa. Cuando él no podía entender, Dios se le manifiesta y le hace comprender que el proyecto es divino y que él también está elegido. Y a partir de ese momento José no tiene la menor duda de proteger y cuidar a María hasta el nacimiento de Jesús y el resto de su vida. ¿Qué significa esto, queridos hermanos? Que ustedes y yo también estamos llamados a comprender un proyecto de vida que a veces no es fácil comprender. Que el Señor nos irá manifestando poco a poco qué es lo que quiere con cada uno de nosotros, y que nosotros, igual que José, debemos estar disponibles a lo que el Señor quiera con cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere contigo hoy? ¿Qué es lo que Dios quiere contigo en tu vocación, en tu vida, en tu proyecto personal? Y esto es algo que debemos preguntarle al Señor constantemente. Señor, ¿qué es lo que quieres de mí? ¿Hacia dónde quieres que camine? ¿Cuáles son los pasos que debo dar? ¿Hacia dónde debo darlos? Y permanecer en ese ambiente de oración
que nos permita vivir nuestra vida de ordinario, pero encaminados hacia el proyecto de Dios. Igual que José, no tengamos miedo ni tengamos duda de lo que Dios nos pide, pues todo lo que Dios pide siempre definitivamente conviene a nuestra salvación. Eso es lo que nosotros debemos comprender y es lo que debemos vivir, queridos hermanos. A eso estamos invitados, a eso estamos llamados. De esta manera viene el Hijo de Dios al mundo. Siempre las cosas de Dios encerrarán un misterio que en condiciones humanas no podremos comprender, pero las cosas de Dios no se entienden en condiciones humanas, sino en una forma espiritual, en oración con Él. Cuando queremos razonar estrictamente con nuestra condición humana las cosas de Dios, es cuando fracasamos, es cuando nos damos cuenta que no podemos, que no entendemos. Yo te invito a que las cosas de Dios, no todas las cosas de Dios tienes que entenderlas, sí tienes que aceptarlas. Aprendamos a aceptar las cosas de Dios aun cuando no las comprendamos, porque siempre el proyecto de Dios se hará realidad en nuestra vida. A eso estamos llamados, a eso estamos convocados, hermanos. Seamos atentos, seamos responsables y no tengamos miedo. No sé en qué momento de tu vida estés hoy. No sé si has comprendido ya lo que Dios quiere contigo. Si ya lo has comprendido, entonces te invito a que lo vivas. Ahí en la vocación que seguramente Dios ya te ha concedido, tu matrimonio, la vida consagrada, la vida de soltería. Y si no estás en ninguna de estas vocaciones todavía porque sigues buscando, pues entonces pregúntale a Dios todos los días qué quiere contigo. Pero pregúntale sin miedo a la respuesta, porque los planes personales siempre los hacemos. Pero resulta que sobre nuestros planes personales siempre será la voluntad de Dios. Y esto es lo mejor, porque nuestros planes personales la mayoría de las veces fracasarán. No llegarán al término que nosotros lo deseamos. Sin embargo, las cosas de Dios siempre se harán como Él las quiere y siempre apoyarán nuestra salvación. Por eso es importante seguir el proyecto divino. Estamos invitados a esto en el tiempo de Adviento, hermanos. María dijo que sí y creyó absolutamente en lo que el arcángel le manifestó como proyecto de Dios para ella y para su vida. José comprendió lo que Dios quería con él y con María, y también a partir de entonces no tuvo miedo de cuidarla, de amarla, de protegerla y de unirse al proyecto de Dios. Ciertamente el proyecto de vida personal que ellos dos habían hecho prácticamente desapareció, puesto que solo Jesús nació ahí en María, por María, para gloria de Dios, pero para salvación de ella y de José también. Así, queridos hermanos, aunque a veces no comprendamos las cosas de Dios en nuestra vida, sí debemos aceptarlas. ¿Cómo aceptarlas? En oración, en contacto con Él, en la Eucaristía, en la oración, en la confesión, una vida sacramental de la que tanto les he hablado en estos audios. Esto es lo que debemos cuidar para que el proyecto de Dios se manifieste en nosotros siempre para gloria de Dios y salvación nuestra. Seguimos en tiempo de Adviento, hermanos, tiempo de gracia, tiempo de perdón, de arrepentimiento, de reconciliación y de todo lo bueno que puede venir de Dios a nuestra vida y en consecuencia para la vida de los que viven con nosotros. Que tengan un día extraordinario. El día de mañana, si Dios lo permite, nos encontramos por el audio del día martes. Como siempre, te invito a compartir esta reflexión con alguna persona a la que tú creas que puedes alimentarle la fe. Tu hermano en Cristo, Javier Rosas, discípulo misionero de Jesús, buen pastor. Buen día.